¿Por qué? Y ahora, dando los buenos días de manera oficial, ya que estamos grabando la sesión, esto lo estuvimos viendo en primero medio. Ya con esta clase y la actividad para los siguientes 7 días, o un poco más, va a ser el cierre un poco a lo que estábamos viendo aquí en primero medio. Vamos a pegar un salto después en segundo, sin dejar de lado cosas como formación ciudadana, como también un poco de economía. Bueno, los que están en economía conmigo la tienen más clara los días viernes. Bueno, la sesión de hoy día es esta. ¿Qué es una nación? Surgimiento de los estados nacionales. El objetivo o los objetivos es explicar, obviamente, o recordar la definición del concepto de nación y comparar distintas visiones de ella, por lo menos tres. Me refiero a visiones en relación a lo que dicen ciertos historiadores a lo largo de la historiografía de los últimos 100 años, ya que ahí es donde se profundiza más en la idea de qué es una nación y qué efecto tiene a raíz de, por ejemplo, en el objetivo 2, el caso del nacionalismo, el exaltamiento de la idea de lo que es una nación. Hoy en día, yo siempre tomo el caso, obviamente, de la pandemia, porque pone al desnudo, como he dicho en clase anteriores, lo que significa realmente poner en práctica, lo que significa para los seres humanos vivir dentro de una frontera, dentro de un territorio e identificarse con un tipo de nación que tiene un gobierno que haga que finalmente las necesidades puedan ser satisfechas. Salud, vivienda, comida, todo lo que hoy día se está demandando muchas veces en las poblaciones y en los sectores más bajos de nuestra clase social en nuestro país, muestra sin querer y de manera también muy evidente las características de una nación en función de lo que también hemos complementado anteriormente, Estado de Derecho, Constitución, etcétera. Bueno, rápidamente. En algún momento de primero medio, sobre todo los que estuvieron conmigo, que es mi jefatura, porque en ese momento no estaba con él, habíamos hecho actividades o ejercicios que fueran introductorios. Ya, cuando yo pongo aquí de repente en un Power mini actividad, es simplemente para que usted de manera individual, personal y en su tranquilidad y comodidad de la casa lo pueda hacer. Si quiere en el cuaderno, si quiere en el mismo archivo PPT o simplemente como un ejercicio mental. Bueno, el texto de Jan Massini, que alguna vez lo leímos en clase, y que seguramente ni se acuerdan, es una descripción de lo que él, en términos casi literarios, es Italia, ¿ya? Habla de un pueblo que tiene 20, 21 millones de personas, refiriéndose al pueblo italiano, que viven entre los límites naturales que Dios le ha dado, hablan el mismo idioma, dice el texto que tiene las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, de hecho el puntero es una guía para esta sesión también, y que se sienten orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico. Y hace un montón de descripciones más. Bueno, ahí la actividad más o menos pide qué cosas debe haber en un lugar para que sea una nación, para que ésta sea una nación, según Mazzini. Bueno, yo lo estoy diciendo ya anticipadamente, sin necesidad de quemar minutos en eso. Eh, ¿Y a qué nación se está refiriendo? Obviamente al pueblo italiano. Eh, Sobre todo que es una nación con un pasado histórico bastante extenso. No solamente de épocas medievales, sino que de época antigua, el gran imperio romano, el mar Mediterráneo y todo lo que vimos alguna vez, por ejemplo, el séptimo, cuando hablamos de ese tema de la civilización. Eh, Concretamente, cuando yo quiero recordar qué es una nación y por qué tiene importancia en la prueba de transición, tiene que ver con la idea de que tengo que reconocer inmediatamente qué significa. En términos culturales, proviene de la idea de nacer, concepto en latín. Es una comunidad humana con ciertas características compartidas a nivel cultural, como por ejemplo un idioma, costumbres, símbolos, etcétera. Y, sobre todo, una nación, en el aspecto cultural, tiene que ver con compartir un mismo territorio o estado. Cuando yo digo territorio, gente, me refiero a un lugar físico, no necesariamente con fronteras, porque las fronteras se van creando posteriormente. Cuando nosotros miramos un mapa mundo, un globo terráqueo, claro, sabemos lo que se refiere el profe con fronteras, pero siempre han existido, no. Eh, los mayas, los aztecas, los mapuches no hablaban de fronteras ni tampoco tenían mapas. Eso es una lógica eurocéntrica, ¿sí? Y cuando yo me refiero a compartir un Estado, tiene que ver con las leyes. Cuando hay leyes creadas en comunidad, cosa que aquí en Chile
prácticamente no ha pasado nunca en nuestra historia. La Constitución no ha sido creada nunca por el pueblo chileno. De ahí esta necesidad, sobre todo en este último tiempo, de cambiarla urgentemente. Se supone que la creación de un Estado y por lo tanto de sus leyes se hace de manera comunitaria. Todos tenemos de alguna manera un pequeño porcentaje de participación. Y en Chile, a lo largo de por lo menos las tres constituciones más importantes, 1833, 1925 y 1980, nunca el pueblo ha participado a través de, por ejemplo, una convención constitucional. Nunca. ¿Ya? Si tenemos eso en lo cultural, hay que mencionar lo político. La acepción política de nación es la que dice ahí. En el ámbito jurídico político se refiere al sujeto en el que reside la soberanía constituyente del Estado. ¿Qué significa? Ustedes, yo, al ser ciudadanos de esta nación llamada Chile, inmediatamente en nosotros reside todo lo que son los derechos y los deberes que la Constitución de Chile nos permiten a nosotros ejercer esa ciudadanía. Por ejemplo, sufragio. Por ejemplo, expresión, libertad de expresión. Por ejemplo, tener derecho a participar en cargos públicos, ser alcalde, ser concejal, incluso ser presidente, en fin. De alguna manera lo político es una profundidad de lo que lo cultural no alcanza a cubrir en esa definición, pero todo se combina. Ahora, esto es bastante simple de poder entender. La existencia de muchas formas y autores que definen el concepto. Aquí vamos a hablar de tres seres humanos. Nosotros vimos en su momento a Anthony Smith, un sociólogo británico, a Ernest Gellner, un antropólogo y filósofo británico, y a Eric Hobsbawm. Estos dos hacen definiciones que van, por un lado, a lo comunitario, ¿ya? Y Gellner hace una definición a nivel individual. Voy a hacer un repaso rápido. Gellner dice que la nación es una comunidad humana, con un nombre propio y un territorio. Posee mitos comunes de antepasados, una memoria histórica y varios elementos de cultura compartida a través del factor solidaridad, al menos entre sus élites. Aquí Smith está ya hablando de una clase más considerada importante en la lógica de una nación. Las élites que tienen estos elementos comunes son capaces de formar una nación. Y eso, en lo personal, no es una definición que la pueda compartir hasta este punto que está acá, que muestra nuestro amigo puntero. Esa parte yo la eliminaría, porque obviamente no es solamente de la élite, sino que a nivel de todas sus clases sociales, las sociedades más pobres también son contribuyentes de muchas facetas de identidad nacional, ¿ya? Por ejemplo, baile, por ejemplo, comidas típicas, por ejemplo, modismos, como por ejemplo los chilenismos, etcétera. En cambio, el Ernest Gellner hace una definición más individualizada. Por ejemplo, dos personas son de una misma nación si comparten la cultura, un sistema de ideas y signos, conductas y comunicación. Es lo mismo de Smith, pero aplicado a dos individuos o dos personas. Y son dos personas de la misma nación siempre y cuando se reconocen. Cuando yo reconozco a esa persona como identitaria culturalmente, ya puedo formar una nación. Por lo tanto, no hay grandes diferencias, solamente en el sentido cuantitativo, cantidad. ¿Ya? Y obviamente el tema de las clases sociales que Smith menciona y que Gellner al menos aquí no. Aquí también hay una mini actividad para que lo puedan repasar cuando vean el video, por ejemplo. Y aquí viene una definición importante, del señor Eric Hobsbawm. No son las naciones las que crean el nacionalismo, sino a la inversa. Es el nacionalismo quien inventa la nación, pero nos falta la patita de esa, que es el nacionalismo. Bueno, con el tiempo, la concepción de nación finalmente involucra el cumplimiento de derechos y deberes, que se traducen en, por ejemplo, las normas que están escritas en un documento llamado Constitución. El propósito y el fin de una nación es cumplir con esos elementos. Y ahí el nacionalismo aparece como una exaltación, como una idea o como una doctrina que busca a través de ciertos elementos la unidad, por ejemplo, territorial, por ejemplo, cultural, etcétera. Por entonces, vamos a dejar la idea de que el nacionalismo puede significar o simbolizar esta imagen.
Alguna vez también la mostré. En tiempos de crisis, patria, patria, patria. Cuando hay crisis, los políticos, los gobernantes de clase social alta, pudiente, empresaria, como el caso nuestro, eh, siempre acuden a los discursos nacionalistas, perdón, al discurso nacionalista, al discurso de la empatía. Por favor, somos todos chilenos, todos estamos regidos bajo una misma ley. Piñera se mandó un discurso muy breve a comienzos de esta semana que, o por favor, si no lo han visto, véanlo, dura cerca de 6 minutos y habla sobre lo constitucional y lo inconstitucional. Y se pega una comunicación de al menos 6 minutos que a mí me evocó la época de la Revolución Francesa cuando gobernaban los reyes antiguamente, en donde recaía en ellos el poder, ellos hacen las leyes, las propuestas constitucionales para cambiar las cosas de, por ejemplo, el Congreso no existe, no, obviamente son peligrosas. No quiero alargarme mucho con mi opinión, pero es súper extremista en ciertos momentos ese comentario. Véanlo, está en muchas redes sociales, es un video que dura 6 minutos. Bueno, para no perdernos, el nacionalismo aparece como una exaltación discursiva de lo que es la nación. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Puede ser esto, esa imagen de gente que va dirigida a un precipicio, producto de que hay gente que también tiene un discurso nacionalista que va a objetivos totalmente errados. El nacionalismo tendrá que ver con países, tendrá que ver con ganar una guerra y salir a la calle a celebrar con banderas como sale en ese cuadro. Es, por ejemplo, los discursos que Hitler hacía cuando estaba en los procesos previos a ser elegido canciller antes de la Segunda Guerra Mundial, o es cuando uno canta el himno nacional en medio de un partido de fútbol o antes de un partido de fútbol. Hay cosas que en el nacionalismo pueden ser visibles en estas imágenes. Y la actividad que está ahí puede ser una ayuda para poder recordar eso. Es súper sencillo identificarlo, pero la idea de esta clase era recordar principalmente. Ahora, ¿qué es el nacionalismo? En estricto rigor, es una doctrina y movimiento político, o sea, un conjunto de ideas que reivindican el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante autodeterminación política. ¿Qué diablo significa eso, querido profesor? La frase que está ahí abajo. Apego especial a la nación propia y a todo lo que le pertenezca, pero a través de movimientos, partidos políticos y por ende la defensa de un conjunto de ideas. El Partido Nacional Socialista de Hitler, como ejemplo, es una referencia a ese apego a la nación alemana y a todo lo que le pertenezca. Y lo que no es parte y lo que no se identifica con la nación que creó Hitler, ¿qué es lo que le pasa? Es eliminado, se lo mete en un campo de concentración, se le es torturado, etc. Lo que pasó con Pinochet en la dictadura, lo que sea opositor a ese nacionalismo extremista, es eliminado, es desaparecido o queda totalmente censurado. El nacionalismo tiene pros, pero también tiene muchos contras. Profe, ¿y qué caracteriza al nacionalismo? Bueno, cosas bien sencillas y fáciles de recordar. Exaltación de sentimientos de unidad, a través de, por ejemplo, muchos discursos y de prácticas. Y al exaltar esos sentimientos de unidad, las fronteras políticas deben coincidir con las fronteras culturales. Si en las leyes hay una coincidencia bien puntual y bien clara respecto a lo que tiene que ser una nación perfecta en términos culturales, como por ejemplo símbolos patrios, costumbres, idioma, incluso hasta color de piel, eso corresponde ya a una lógica ultranacionalista, como en los países europeos existe en muchos casos. A ver, sale algo aquí en el chat. Denme un segundo, vamos a ver. Martín me dice, el cómo actuó Trump para llegar al poder se podría comparar con lo de Hitler. ¿Y cuál sería su punto común? Muy interesante, de hecho era algo que yo quería tomar como al cierre, pero me voy a adelantar a su pregunta, Martín. Muchas gracias. Bueno, Trump llega tomando ciertos modelos que, por ejemplo, Hitler tomó en sus discursos. Incluso ahora que está en el proceso de campaña en Estados Unidos, Trump, a diferencia de lo que está haciendo ahora, en su primera campaña presidencial,
aprovechando la gran desconfianza que generó los gobiernos anteriores y lo que no logró muchas veces Obama, Trump ocupó el discurso nacionalista de América para los americanos, Estados Unidos para los estadounidenses, no para las comunidades minoritarias, no para los mexicanos, no para los sudacas, no para los extranjeros, solamente para los americanos. Y a través de ese discurso, muchos gringos que se organizaron muy bien, y siendo una minoría igualmente en Estados Unidos, lo llevaron a la presidencia. Punto. Lo mismo hizo Hitler, pero con una lógica mucho más unitaria, mucho más unitaria. Sobre todo que Alemania se encontraba en una crisis súper grave, económica, social y política, pero Trump tiene un parecido tremendo. O sea, podemos preguntarnos también qué es lo que pasa en Corea del Norte, Martín, que lleva décadas en dictadura, como nosotros podríamos llamarle, y en un gobierno de ultranacionalismo, en donde sus fronteras están cerradas al mundo prácticamente y conocemos muy poco de ellos, a diferencia de Corea del Sur. Pero en el caso de Trump, claramente hay una referencia nacionalista que en su momento Hitler fue capaz de usar. Y quién sabe si incluso en nuestro país hay elementos de carácter ultranacionalista de repente. Bueno, tiene mucho que ver, ¿ya? Y otra característica respecto al nacionalismo que estamos viendo acá es estimular la formación de las naciones. Y hay dos formas de crear nuevas naciones a través del nacionalismo, los movimientos de división y los movimientos de unificación de nacionalidades. Y esto yo lo mencioné también en alguna clase anterior. Benjamín Urrola, la diferencia es que Trump fue escogido democráticamente y Hitler también, Benja, por si acaso. Hay que romper ciertos mitos, pero sí, Trump fue elegido democráticamente por una minoría de gente. Piñera fue elegido por 3 millones de chilenos, pero eran 3 millones que fueron a votar. La gente que eligió a Trump también no era mucha, pero fue a votarlo, a elegirlo, perdón. Y ojo, Hitler también fue elegido democráticamente. Él hizo una campaña de costa a costa, de extremo, de norte, sur, este, oeste, fue a todas partes. Llevó su discurso antisemita por momentos, llevó su discurso de que no queremos intervención de países liberales como Inglaterra o Francia, y hagamos Alemania para los alemanes. Y ganó en la urna. Ojo con eso. Pero era una época también distinta para elegir a sus gobernantes también. Ya, rápidamente. Eh, Evidenciando algunos casos de nacionalismo. Actualmente el nacionalismo es inconsciente o involuntario en nuestra sociedad. Un poco lo que me estaban preguntando, comentando los chiquillos recién. ¿Por qué? Porque depende mucho de la educación y costumbres que haya en una nación. Por ejemplo, el ejemplo a los símbolos patrios, cantar el himno nacional, respetar la bandera. Tenemos señales de nacionalismo en esos tipos de casos. Cuando la selección de fútbol juega partidos, ¿qué actitud nacionalista emerge? Somos superiores, somos los mejores. Los extranjeros nos quitan el trabajo. ¿Qué prejuicio nacionalista hay ahí? Esas preguntas yo se las puedo dejar para que las reflexionen de manera individual y aquí también a través de alguna pregunta que quieran hacer. Pero estoy seguro que todos tenemos evidencias de nacionalismo cuando pasan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando uno enseña historia, cuando uno tiene costumbre en las fiestas patrias, cuando, por ejemplo, cuando estuvimos intentando alguna vez cantando el himno nacional en el colegio y no resultó porque no estaba acostumbrado a ese hábito, o cuando hay un partido de fútbol, en fin. Y en la historia también, previo a la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos totalitarios, que ustedes más o menos conocen esa historia. O, por ejemplo, en los partidos políticos, el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi. ¿Sí? Ahí tienen evidencias de nacionalismo incluso hasta el día de hoy. Finalmente, conclusiones. Por un lado, en primer lugar, según Puntero aquí que nos está mencionando, la idea de nación tiene que ver con el pueblo, entre otras características, por ejemplo, las clases más poderosas, que son las que guían estos procesos, pero principalmente la lógica de que hay un pueblo presente ahí, dando vueltas, que tiene nombre, que tiene rostros, que tiene características, que lo hacen ser parte de una lógica común. En segundo lugar, son muchos los pensadores que tienen distintas visiones del término nación. Tomamos tres. ¿Cuál de las tres más importantes, profe? ¿A cuál le hace caso usted? Yo creo que los tres tienen elementos que son importantes de extraer con las pinzas. Pero Hobsbawm hace un elemento importante respecto al discurso del nacionalismo. Y eso, la próxima sesión final sobre este tema, lo vamos a profundizar respecto a los efectos que tiene la nación sobre, perdón, los efectos del nacionalismo sobre una nación. En tercer lugar, voy al tiro con el chat. Eh,
El nacionalismo es una especie de puesta en práctica de las características más esenciales de una nación. El nacionalismo como doctrina pone en práctica cosas que puedo yo tomar de el concepto nación. Por ejemplo, territorio, fronteras. Las fronteras no están para cualquiera. De hecho, hoy en día, gran parte del mundo tiene sus fronteras cerradas con la pandemia, por un tema sanitario, obviamente. Pero cuando termine, los países rápidamente abrirán las fronteras. En algún caso sí, porque hay temas de turismo, de negocio. Pero tal vez hay países que van a tomarse un tiempo para arreglar su situación interna, probablemente, para, por ejemplo, pescar a gente que no está aportando mucho y váyase, que es lo que está haciendo Chile y otros países con los extranjeros que no están logrando subsistir con la pandemia, están pidiendo desesperadamente en algunos casos un avión para que los manden de vuelta. ¿Y qué es lo que hay entre medio ahí, chiquillos? ¿Qué sensación, qué aire deja? ¿De pulsión simplemente porque ya no dan más a esas personas? ¿O pues finalmente ojalá nunca más vuelvan? De hecho, hoy en día esas personas, cuando aceptan irse, los extranjeros, por decreto y por ley y por documento, no pueden volver por lo menos en 9 años al país de nuevo. Pero eso lo podemos dejar para una conversación más profunda. Y finalmente, voy a ir con el chat también. El nacionalismo se podría ver como beneficioso para el pueblo en el papel, pero realmente beneficioso para la clase burguesa en la práctica. Sí, muy buena consulta de nuevo, Martín. El nacionalismo es beneficioso para el pueblo porque nos pone de repente el velo y nos enceguece de que nuestro país es superior a lo que tenemos en Sudamérica, por ejemplo, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, etc. Pero ¿quién gana finalmente a nivel económico o a nivel de poder? Pucha, los burgueses, pues la clase alta. La clase alta es la que gobierna, pues, no la clase baja. Hace décadas, hace mucho tiempo, no sale un presidente de Chile que provenga de clases más bajas. ¿Mm? Te lo dejo ahí. Pedro Aguirre Cerda, el último presidente que tiene orígenes familiares de clase baja. Después, pura clase alta, hasta el día de hoy. Urreola me dice, una consulta aparte del tema, o sea, ¿Benito Mussolini y Stalin también fueron elegidos democráticamente? Sí, no fueron golpistas precisamente. Mussolini, que fue muy duro contra la gente que no respetaba o no entendía o no aceptaba su doctrina, salía a la calle a agarrarse a combo en Italia, los famosos camisas negras. Pero cuando llegó la época de las elecciones presidenciales, él baja el tono y hace un discurso unilateral para la nación italiana, la unidad. Y la gente le compra. Y Stalin también. El problema, Benja, es que los gobiernos como el de Stalin, sobre todo, se terminaron convirtiendo en dictaduras porque duraron no solamente 4, 5, 6 años según sus leyes, sino que más que eso, 10 años, hasta donde terminó cada uno muriendo en el proceso. Mussolini y Stalin, perdón, Mussolini y Hitler murieron en finales de la Segunda Guerra y Stalin murió mucho después, ¿ya? Eh, bueno, para cerrar, el nacionalismo en la historia, como dice la cuarta idea, ha tenido diversas experiencias, unas más recordadas que otras y con diversos resultados. Queda una pregunta de síntesis para que ustedes la reflexionen. En casos personales, ¿ustedes se sienten como parte de una nación? ¿Se sienten incluidos? ¿Se sienten excluidos? Justifiquen con lo que hayan entendido un poco de esta definición de nación. Ya, detengamos.